Para resolver la cuestión debemos buscar una fecha donde ningún historiador o erudito bíblico discrepen. Esta fecha podría ser el año 539 antes de la era común, cuando ocurre la caída de Babilonia en manos del ejército de Ciro. Si usted es católico o protestante, les mostraré dos Biblias con tablas cronológicas y verá que no hay duda sobre esta fecha. Biblia Católica de Jerusalén, segunda edición, como pueden ver, señala a octubre de 539 como la fecha en la cual Ciro entra en Babilonia. Ahora vemos una Biblia protestante, es la de estudio Holman. En el mapa de la página 700 pueden visualizar la fecha del 539 como el momento en que Ciro y sus tropas entran en Babilonia. Despejada toda duda sobre esta fecha, ahora leamos Esdras 1:1, usando la Reina Valera. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Todos concuerdan que lo que Ciro pregonó de palabra y por escrito es lo que conocemos como el Edicto de Ciro. Si se fijan en la Biblia de Estudio Mundo Hispano, hay un recuadro en Esdras 1:1, el decreto de Ciro a favor de los judíos. En el comentario al texto leemos: Ciro conquistó Babilonia en 539 a.C. y emitió decreto en 538 a.C. La pregunta es, ¿por qué en el 538 si la Biblia dice que fue el primer año de su reinado? Esta pregunta nos lleva a otra interrogante. ¿Cuándo terminó la desolación de Jerusalén? ¿539, 538, 37 o 36? Y mucho más importante aún, ¿cuándo empezó dicha desolación? ¿586, 587 o en el 607? Daniel 9:1 hace referencia al primer año de Darío el Medo. Por tanto, todo parece indicar que entre la caída de Babilonia y el primer año de Ciro transcurrió este año. El escritor bíblico consideró muy probablemente que el primer año de Ciro empezó en la última parte del año 538. Sin embargo, aunque Darío haya sido solo un virrey sobre Babilonia en conjunto con Ciro, la costumbre babilonia hubiera sido considerar el primer año reinante de Ciro desde Nisán de 538 hasta Nisán de 537. Por tanto, la Biblia nos da como margen de tiempo para fechar el decreto de Ciro de liberación de los cautivos entre finales del 538 a principios del 537. Aún con el decreto firmado, sigue estando Jerusalén desolada, pues los judíos no habían comenzado su viaje de regreso. Según Esdras 7:9, el primer día del primer mes, él mismo señaló la subida desde Babilonia y el primer día del quinto mes llegó a Jerusalén. Esdras 3:1 nos indica que cuando llegó el séptimo mes, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y el pueblo empezó a reunirse como un solo hombre en Jerusalén. Esto, por tanto, solo pudo ocurrir en el séptimo mes, Tisri o Etanim, del 537. Expliquemos esta costumbre babilonia relacionada con el cómputo de los años de un rey. En 1956, Wiseman publicó la famosa crónica babilónica de los reyes caldeos. Esta indicaba que en Babilonia se empleaba el método con año ascensional. Existían dos sistemas para computar el reinado de un rey: el cómputo con año ascensional, también llamado postdatación, y el cómputo sin año ascensional o antedatación. Como ven en la imagen, en el sistema con año ascensional, postdatación, el primer año llamado ascensional, donde la persona ascendía al trono, no se contaba. El primer año del reinado de un rey comenzaba con el primer mes del siguiente año nuevo. Por otro lado, en otros pueblos, incluido el de Israel, el cómputo sin año ascensional o antedatación comenzaba con su año ascensional y pasaba a su segundo año nuevo. Ciro toma Babilonia en octubre de 539, por tanto su año de ascensión es el 538. Todos los eventos se comenzaban a contar en el primer día del primer mes de este año, o sea, de primavera a primavera. De octubre de 539 a la primavera de marzo de 538
es el año de ascenso de Ciro. Su primer año oficial de reinado, por tanto, comenzó de marzo de 538 a marzo o abril de 537. Esdras 1.1 se sitúa entre marzo de 538 a marzo o abril de 537. Después de 70 años, los judíos cultivan la tierra y comienzan a ofrecer sacrificios a Jehová en Jerusalén. La Biblia Interconfesional, por la editorial católica Verbo Divino, en conjunto con las Sociedades Bíblicas Unidas, nos dice en la nota a Esdras 1.1: en el primer año de Ciro, es decir, el año 538 a.C., que según el calendario babilónico habría comenzado el día equivalente a nuestro 25 de marzo. En realidad, Babilonia sucumbió ante los persas acaudillados por Ciro el año anterior, concretamente el 12 de octubre del 539 a.C., pero este año es considerado como año de ascensión al trono por parte de Ciro, no como primer año de su reinado. Aclarado este punto, leamos el comentario de la Biblia de Estudio Wright. La acción de Ciro profetizada 200 años antes fue el cumplimiento de la profecía de Jeremías 25:12. ¿Qué predijo Jeremías? Leámoslo desde la propia Reina Valera 1960. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Algunos opinan que estos 70 años no son literales o que terminaron en el 539 con la destrucción de Babilonia. La Biblia de Estudio Plenitud dice en Jeremías 25:12, 70 años, número redondo que simboliza el lapso de una vida y que generalmente se relaciona con el 538 a.C., cuando se le permitió a los judíos regresar del cautiverio babilónico. En el comentario a Esdras 1.1, esta misma Biblia de Estudio señala que los 70 años de Jeremías no deben ser tomados literalmente, o que Dios, en su misericordia, redujo la cautividad en 3 años. Debo decir que esta interpretación es muy común hoy, pero no tiene base bíblica alguna. Es violentar el texto bíblico para hacerlo encajar con las cronologías del mundo pagano. Ahora podemos bíblicamente demostrar que los 70 años abarcaban la llegada de los judíos a su tierra y que además no es simbólica esta cifra. Quiero advertirles que la Biblia es aplastante y deja muy mal parados a los que prefieren seguir cronologías que no siempre son fidedignas. Comencemos. Daniel 9.2 dice que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. El propio Jeremías luego es más específico y dice en el capítulo 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. En el 539, cuando Ciro toma Babilonia, aún no se ha dictado el edicto de restauración. Tampoco los judíos habían llegado a Jerusalén. Pero además de esto había una razón muy importante que destroza el comentario de la Biblia Plenitud y por extensión la de otros historiadores y teólogos. Leamos segunda de las Crónicas 36, 20 y 21. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿A qué tipo de reposo se refiere segunda de las Crónicas? La Biblia de Jerusalén traduce, hasta que el país haya pagado sus sábados. Por tanto, la cifra es literal, porque estamos hablando de un descanso sabático para la tierra de Judá y Jerusalén. Si Jehová hubiera por misericordia acortado los días, no se hubiera cumplido dicho descanso. Esto no podía realizarse hasta que el pueblo estuviera en la tierra nuevamente, fecha que hemos situado entre septiembre y octubre de 537. ¿Qué se comenzaba a hacer terminado un descanso sabático? Leamos la ley dada al pueblo en Levítico 25:4.
Y el séptimo año la tierra tendrá sábado de holganza, sábado a Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. El gran diccionario enciclopédico, publicado por la editorial CLIE, aunque no toma en cuenta la vuelta física del pueblo a Jerusalén, reconoce: Dios movió el espíritu de Ciro y se decretó la reconstrucción de la casa de Jehová Dios de Israel, dándose permiso a los cautivos para que volvieran a Jerusalén. También fueron devueltos los vasos sagrados que habían sido llevados de Jerusalén a Babilonia. Este fue llamado el primer año de Ciro, cuando empezó a reinar en solitario sobre Babilonia. Esto sería alrededor del año 536 a.C., habiendo empezado los 70 años de la cautividad de Judá el 606 a.C. La decisión de Ciro marca el comienzo del judaísmo rabínico. Un comentario similar lo hallamos en el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado por Vila y Esquain. Por tanto, ya teniendo como segura la fecha de 537 y además seguros de que los 70 años son literales, solo nos queda sumar a 537 70 años y nos lleva a la fecha exacta de la desolación, año 607. Recuerden que Daniel 9:2 habla de la desolación de Jerusalén como el comienzo de los 70 años. En el 607, el día séptimo del quinto mes Ab, correspondientes a julio y agosto, la mayor parte de los habitantes de Jerusalén fueron desterrados. Segunda de Reyes 25:8 nos dice que la ciudad fue incendiada y los muros demolidos. En Segunda de los Reyes 25:12 vemos que aún la tierra no estaba completamente desolada, pues quedaron los más pobres, hasta que finalmente huyen a Egipto, cosa que ocurre en el séptimo mes Etanim, Segunda de los Reyes 25, 25 y 26. Suscríbete, pues muy pronto publicaré un segundo video sobre las cronologías humanas en las cuales confían los que dicen guiarse por la sola escritura. Esto es Biblia versus religión.